si nosotros hiciéramos como, ya vamos a empezar, ¿no? Esto estamos viendo amortización y mi pregunta fue, cuando yo hago un pago de una deuda, ¿qué es lo que estoy pagando? Me contestaron que estamos pagando el valor total de la deuda más los intereses. Entonces, si nosotros trajéramos esto como a las cuotas, a la propia cuota, ¿qué es lo que estoy pagando en esa cuota? Por ejemplo, voy a tomar el CAE, ya el CAE. Uno tiene que pagar el CAE y la cuota, no sé, son 100.000 pesos. La pregunta es, ¿qué estoy pagando con esos 100.000 pesos? ¿Estoy pagando totalmente la deuda? ¿Estoy pagando solo intereses? ¿Estoy pagando un conjunto entre intereses y amortización? O sea, intereses y la deuda. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que uno paga? ¿Qué creen ustedes que cuando uno le dicen, por ejemplo, ya tiene que pagar la cuota? ¿Qué es lo que uno está pagando la cuota si en general cuando uno toma todo lo adeudado o todo lo que pagó es la deuda total más los intereses? Entonces, ¿qué creen ustedes que es? O sea, pagáis los intereses en la cuota, pero aparte pagáis como un valor, eh, ¿cómo se dice? O sea, como un valor igual las cuotas, pero a eso se le agrega el interés, pues, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, cuando uno entiende, o entendería que el concepto de cuando uno va a pagar la cuota es porque lo que está pasando es que está pagando una parte de la deuda y otra parte de intereses, ¿sí? Entonces, esto lo expresaríamos de la siguiente manera. Esto es un rectángulo de una cuota o de las cuotas que nosotros vamos a pagar y yo siempre lo explico como una diagonal que no nace como desde el principio, pero sí nace un poco más abajo, ¿verdad? Se fue a negro. Ya. Lo que uno está pagando entonces es una parte de intereses y otra parte que es amortización. Entonces, las anualidades nosotros las vimos como inversiones y también como financiamiento. Aquí íbamos con inversiones, nosotros veíamos ejemplos de anualidades donde decíamos vamos a pagar todos los periodos o vamos a ahorrar todos los periodos 200.000 pesos, por ejemplo, o 5.000 pesos. ¿Cuánto voy a tener al cabo de tanto tiempo? ¿Ya? La otra pregunta puede ser, si quiero llegar a obtener 1.000.000 de pesos en 2 años más, ¿cuánto debo ahorrar mensualmente? Y la matemática es simplemente recoger la incógnita que sería la cuota, ¿ya? Ahora la pregunta que es, ¿qué consideraba la cuota? Bueno, la cuota lo que está considerando a su vez es, eh, no me deja escribir, es un concepto que es pago de intereses y otro que es de amortización. Vamos a ponerle, sí. ¿Y amortización de qué? Del capital. Entonces, si nosotros tuviéramos que subdividir esta deuda que nosotros tenemos, ¿qué es lo que podríamos observar dentro de un tipo de anualidad como común? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar si esta es la cuota 1 y este es un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? ¿Cuál es la diferencia entre la cuota 1 y la cuota 10? Que la Entonces, cuota 1 paga uno solamente en su mayoría intereses y al final termina pagando la deuda en sí. perfecto. Entonces, la conclusión es exactamente lo que está diciendo. Se espera que en una amortización que se utiliza comúnmente en los sistemas financieros, es una amortización francesa, así se llama, lo vamos a ver a detalle ahora. Esta amortización francesa lo que me dice es que yo te reconozco
la existencia, hay la existencia de interés y capital de la deuda. Y lo que hago con ella es distribuirlas proporcionalmente. O sea, las distribuyo de manera que todas estas cuotas tengan el mismo monto, pero primero tú vas a pagar todos los intereses, proporcionalmente mayor interés, y luego vas a empezar a cubrir tu deuda. Entonces, es ahí, por ejemplo, cuando uno compra un auto y cuando paga la última cuota, el auto recién deja de ser prenda y pasa al dueño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la última cuota lo que está pasando es que ustedes recién están pagando la mayor parte del auto. Las primeras cuotas lo que estaban pagando era solamente por concepto de intereses. Lo mismo pasa con hipotecarios y con otro tipo por ejemplo, créditos o cuotas, ya de tarjetas de crédito. ¿Sí? Este es un tipo de amortización donde dice que el concepto de intereses y capital tiene esta pendiente que hace que por la primera cuota y la décima cuota en este caso sean de distinto concepto de interés y distinto porcentaje de amortización que se paga. Ya hay otros tipos de amortización que sería, por ejemplo, una amortización constante. Una amortización constante dice que reconoce la existencia de interés y capital, pero premia que el capital sea distribuido de manera constante. Nosotros que vimos, no, nosotros no vimos, bueno, pero nosotros que estamos viendo esto, podemos llegar a entender la diferencia solamente con entender esta parte, que sería, por ejemplo, que tenemos igual un pago de una deuda, pero voy a pagar en todas las cuotas lo mismo de capital y lo mismo por concepto de intereses. Entonces, si yo divido esto, técnicamente lo que debería pasar es esto, o a lo más lo que va a pasar es que esto tenga una pendiente de esta manera. ¿Ya? Puede ser cualquiera de esas dos opciones. ¿Sí? Entonces, ya entendiendo un poco que una amortización lo que estudia básicamente entonces es el estudio del comportamiento de múltiples anualidades. Todas estas son anualidades que nosotros las habíamos estudiado como una línea de tiempo. Pero ahora la pregunta es qué pasaba como tras bambalinas, porque nosotros veíamos nosotros veíamos cuotas que se iban pagando durante todos los periodos o que íbamos ahorrando durante todos los periodos, pero la pregunta es qué era exactamente lo que estábamos pagando. Y entonces nosotros veíamos una línea de tiempo X, y veíamos, por ejemplo, cómo llevar todo esto al presente o cómo llevarlo al futuro, ¿sí? La pregunta era qué estaba pasando detrás. Bueno, nosotros hoy día vamos a aprender qué es lo que está pasando detrás de todo esto, y este como tema se llama amortización, ¿ya? Es la amortización de las deudas. Entonces, para eso vamos a comenzar. Dice, la amortización hace referencia al pago periódico de una cantidad específica de dinero para devolver el principal. Entonces, lo primero es un pago periódico de una cantidad específica de dinero para devolver el principal. El principal es lo adeudado, lo que usted solicitó, a una tasa determinada de interés para generar rendimientos al prestamista durante un plazo fijo. Ya, entonces, si nosotros nos recordamos de la clase anterior, esto debería tender a ser una anualidad. ¿Ya? Ahora, el préstamo bancario es una operación financiera donde encontramos a la parte prestamista y una prestaria. La cantidad de dinero prestada genera intereses como rendimiento del prestamista. Entonces, lo importante aquí es que el dinero prestado genera intereses, y es la importancia de tener una tasa de interés determinada, ¿ya? Es por eso que trabajamos con la tasa de interés. Ahora, por si hay dudas,
No. ¿No? Ya. A ver, vamos a ver aquí. Dice, por saldo insoluto comprendemos que el capital que se debe al hacer un pago cualquiera. Ya, entonces el pago insoluto básicamente es lo que nosotros debemos. Ya, o sea, por ejemplo, yo pago una cuota de 10.000 pesos, ¿cuánto debo después de haber pagado esa deuda? Eso sería un saldo insoluto. ¿Ya? Existen distintos sistemas de amortización de deuda. El primero es reembolso único sin pago de intereses periódicos y el otro es un reembolso mediante una serie de pagos periódicos. Entonces, esto sería un primero y nosotros hacemos básicamente el segundo. Entonces, el primero dice reembolso único sin pago de intereses periódicos y el segundo un reembolso mediante series de pagos periódicos. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el mapa y dice que en único lo que vamos a encontrar es que sin pago de intereses, que sería una amortización simple, y con pago de intereses, que sería por un concepto americano, ¿ya? Ahí vamos a ver. Ahora, una serie de pagos puede ser por una amortización gradual, una amortización constante y una amortización de cuota variable. ¿Ya? Entonces vamos a ver a qué se refiere estos mapas que vimos. Entonces primero dice el reembolso único sin pago de intereses, que era una amortización simple o americana. Lo que dice que es, para el prestamista esta operación solamente produce dos flujos de caja, uno de entrada por el importe del préstamo y otro de salida, ¿ya? Más los intereses devengados o acumulados. Entonces solamente nosotros prestamos, no recibimos nada durante todos los periodos, pero al final recibimos un capital completo, ¿ya? La acumulación de intereses se puede realizar tanto en régimen de contabilización simple o compuesto. Entonces esto tendería a ser un poco más como un monto único, ¿ya? O sea, por ejemplo, uno solicita un crédito de 100.000 pesos con una tasa del 1%, por ejemplo, y la pregunta sería, ¿cuánto es el importe de entrada? Son los 100.000, y la de salida es cuánto yo tengo que pagar los 100.000 más los intereses acumulados durante todos los periodos, ¿ya? Eso sería este tipo de amortización. Se dice, se solicita un préstamo simple con un capital de 100.000 a 3 años, con un interés del 12% anual. Determina el capital a devolver. Ahí dice interés por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Bueno, lo vamos a hacer a través de metodología compuesta. Y lo que vamos a hacer aquí es solamente elevar a 3 y vamos a tener cuál es el préstamo final que nosotros solicitamos. Ya, entonces aquí lo que nosotros podemos determinar adicionalmente es cuánto, ya que nosotros sabemos determinar cuánto se pagó por conceptos de intereses. Acuérdense que por concepto de intereses uno dice valor futuro menos valor presente, me va a dar los intereses que se pagaron adicional. Esos son 140.492,8 menos 100.000. Entonces solamente por concepto de intereses estoy pagando 40.492,8, ¿ya? Unidades monetarias. ¿Sí? Entonces esto básicamente es lo que nosotros hacíamos con interés simple o compuesto, solamente llevar un monto único, pero no estamos viendo más allá de lo que deberíamos ver con una anualidad, ¿ya? Entonces para eso nosotros lo que vemos es un reembolso con pagos periódicos de intereses, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la amortización con pagos periódicos de interés? Se difiere la devolución del capital hasta el final de la operación, pagando todo conjuntamente de una vez. Primero se determina el valor del interés a pagar mes a mes sobre lo adeudado y luego al final del periodo se añade el pago del principal. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Básicamente es que al hacer un reembolso único con pagos de intereses periódicos, lo que está diciendo es que la cuota va a tener una parte que es de interés y otra parte que es de capital o amortización.
ya sea por los modelos vamos a ver, ya sea amortización constante, intereses constante, cuota variable, las modalidades que vayamos a ver, todas contemplan esta técnica, ¿ya? Que sería que la cuota contempla un pago de interés y a su vez contempla pago de capital, ¿sí? ¿Qué era lo que veíamos en la anterior? Que uno podría preguntarse cuál es la diferencia con esta. Es que, claro, aquí sí contempla una cuota, por ejemplo, que tenga interés y capital, pero solamente una, ¿ya? O sea, ingresa el dinero en el periodo 1, por ejemplo, y nosotros lo pedimos por 3 años, pero durante esos 3 años no estamos pagando ninguna cuota, sino que al final del tercer año nosotros pagamos. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Es que en todos los periodos, o por ejemplo, durante todos estos años, nosotros estamos pagando una cuota, ¿ya? Entonces, dado eso, vamos a ver aquí. Se solicita un préstamo por 100.000 UF a una tasa del 0,83% efectivo anual, a un plazo de 5 años. La modalidad de pago a través de reembolso único con pago de intereses. ¿Ya? Entonces, este es como una mezcla de ambos. Deme un segundo. Ya tengo acá un error yo. Considera modelo americano. Entonces, perdón, lo que estábamos viendo recién era este, ¿ya? Este lo vimos, que era básicamente que se importaba en un periodo y luego, por ejemplo, de 3 años nosotros pagamos el completo. Ahora nos están preguntando qué pasaría si yo solicito un crédito, por ejemplo, durante estos 3 años, yo no pago exactamente una cuota igual todos los periodos, sino que solamente te voy a pagar por conceptos de intereses. Es decir, que cada vez que yo vaya al banco, por ejemplo, a pagar o cada vez que yo pague una cuenta bancaria, voy a pagar solamente los intereses y al final del periodo te devuelvo el principal. Ya, o sea, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, yo pedí 100 y la última cuota yo tendría que devolver 140. Ahora, en este caso yo pedí 100, todos los periodos yo pagué un concepto que es por intereses, de esos 40 adicional yo los pagué durante todo el periodo, entonces la última cuota debería pagarte 100, más el interés del periodo. Entonces, eso es lo que está explicado aquí, que normalmente nosotros pagamos interés más capital y se paga conjuntamente, ¿ya? Es decir, en este caso, como estamos viendo que es solamente por pago de intereses, vamos a contemplar esto. Pero la última cuota contempla los dos. Entonces, ¿cómo se vería esto? Más que el ejemplo en sí, quiero que vean la tabla. ¿Me avisan si se ve? Sí, sí, sí. Ya. ¿Qué era lo que nosotros decíamos? Mira, yo voy a pedir 100.000, pero todos los periodos yo lo único que te voy a pagar es puro intereses. Es decir, existe esta dualidad entre interés y amortización, existe esta expresión de que la cuota es interés más amortización, pero no te voy a pagar nada durante los periodos, los 4 primeros periodos, sino que en la última cuota yo te pagaré los intereses correspondientes y te voy a pagar los 100.000, ¿sí? Que de esta manera me va a permitir que yo te deba cero. Entonces, si nosotros vamos a ver esto que yo les explicaba en este gráfico, el interés simple, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hay que entender es que ambos son por monto único, es decir, que solamente una vez va a salir el principal o lo adeudado. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Que uno paga intereses y el otro no paga intereses. El que no paga intereses significa que lo está acumulando hasta la última cuota. Y el con pago de intereses es que paga solamente los intereses periodo a periodo y al final paga todo. ¿Se entiende la diferencia entre esos dos?
Sí, ¿sí? Entonces, el primero no los paga, pero sí los reconoce, o sea, tendríamos como intereses devengados. Y el segundo es que los paga, solamente paga interés, ¿ya? Entonces esto se vería, este sería un americano, donde nosotros vemos que solicitamos un principal y solamente pagamos intereses, ¿sí? Este tipo de, si ustedes quieren interiorizarse con otro tipo de concepto en deuda, por ejemplo, empresarial, este tipo que es americano puede ser un bono corporativo y es un bono de tipo bullet, ¿ya? Un bono es un instrumento de deuda que tienen las empresas con las cuales buscan financiamiento para refinanciar deudas o para inversiones y ellos determinan cómo lo van a pagar, ¿ya? Es a través de un bono que se llama bono bullet, pero su amortización es una amortización de tipo americana, que lo que contempla básicamente es que solamente ustedes ven el pago, la solicitud de un principal y solamente va pagando intereses, ¿ya? Y al final paga lo adeudado para poder estar en cero. el bono simple era el cupón cero, ¿no? El bono simple, sí, el bono simple es un cupón cero. Este que está acá es un cupón cero. Muy bien. ¿Han visto bonos? Sí, Sí. sí. Entonces podemos tener un poco mejor claro este cupón. Es cupón cero básicamente porque durante los periodos no paga intereses si los devenga, por lo tanto el saldo insoluto va en aumento. ¿Ya? Muy bien, este sería un cupón cero y esto es una amortización simple. ¿Ya? Ya entendiendo estos dos, ya tenemos estos dos identificados con un tipo de bono que ya conocemos, cupón cero y bullet. Tenemos que ver ahora las series de pago, que es, ya no solamente tengo que pagar en un momento determinado que al principio y al final, sino que además aquí tengo series de pagos durante los periodos, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener amortización gradual, constante y con cuota variable, ¿ya? Bueno, la amortización gradual significaría que va de mayor a menor o de menor a mayor, y una constante sería que es igual durante todos los periodos. Entonces, vamos a ver lo que nos convoca aquí. La primera, perdón, acá, vamos a ver en distinto orden, ¿ya? La primera que nosotros vamos a analizar es una amortización constante, que se denomina que es una amortización de tipo alemana, y dice que la amortización es siempre la misma, la que da lugar que cada pago sea menor que el anterior, y esto puede ser un atractivo para el deudor, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros estábamos viendo en esta tablita que hicimos en esta guía, es que el capital se mantiene constante y lo que va a permitir de cierta manera lo que nos están explicando es que esto no se comporta que todas las cuotas van a ser igual exactamente, sino que lo que va a pasar es que esto se va a comportar de esta manera, ¿sí? Entonces lo que estaríamos viendo es que la primera cuota es un monto mayor que la última, ¿ya? Dado eso, para su cálculo se considera el saldo deudado sobre las cuotas pactadas, ¿ya? ¿Y cómo veríamos una tabla de amortización? La veríamos de esta manera, ¿ya? La amortización es la misma todos los periodos, si se dan cuenta es la misma todos los periodos hasta el final.
Y lo que está haciendo es que los intereses se calculan sobre el pendiente, por lo tanto los intereses van a ir disminuyendo periodo a periodo, las cuotas van disminuyendo periodo a periodo y el saldo pendiente también va a disminuir. ¿Y qué ven ustedes la relación entre amortización y el pendiente? ¿Existe alguna relación entre este y este? Perdón, entre este y este. ¿Hay una relación o no? Que la amortización se va descontando del pendiente. Exactamente, y va constante. Ya va disminuyendo constante y por eso se explica que los intereses van disminuyendo y por eso se explica que las cuotas van disminuyendo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el monto amortizado? Bueno, el pendiente se divide en la cantidad de cuotas y ahí me da lo amortizado, que en este caso es 100 dividido en 5, que son las 5 cuotas, y ahí me dan los 20.000. Y la construcción se basa con este como en primer lugar, y ya luego podemos construir el saldo pendiente, y ahí podemos construir los intereses, y por último la cuota. ¿Ya? Ahora, otro tipo de amortización que tenemos de cuota variable, donde dice que cada bono y su correspondiente amortización crecen con el tiempo, y esto lo hace atractivo para el deudor, ya que los primeros pagos pueden ser tan pequeños que ni se perciben como un ingreso de flujo, ¿ya? Este tipo de amortización no se utiliza mucho, pero lo que podríamos ver aquí es que la amortización y la cuota son distintos, propiamente tal, y lo que va a hacer, de cierta manera, es que las cuotas sean distintas, ¿ya? Entonces, lo que podríamos ver ahí es que, por ejemplo, paguemos intereses constantes. Todos los periodos vamos a pagar intereses constantes y eso hará que la cuota sea distinta. O también a través de esta que está aquí, vemos que todas las cuotas son variables, ¿ya? Entonces, esta amortización de cuota variable se estudia básicamente cuando estudiamos una amortización constante o intereses constantes, ¿ya? El otro que realmente estudiamos a fondo es una amortización francesa, que es una amortización gradual. Dice, los pagos son todos iguales, puesto que el saldo insoluto se reduce en cada bono. Los intereses se reducen y la amortización se incrementa, ¿ya? Es la aplicación de una anualidad ordinaria, ¿ya? Y eso es súper importante porque es la cual nosotros estudiamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo veríamos una anualidad ordinaria? Bueno, la veríamos de esta manera. Las cuotas son todas iguales entre sí, por lo tanto hay que hacer un cálculo de la cuota. Esta sería nuestra incógnita. Los intereses van disminuyendo, la amortización va en aumento y el saldo pendiente va disminuyendo, ¿ya? Entonces, esta es la aplicación de una anualidad que nosotros vemos, porque básicamente hace referencia a este comportamiento que nosotros estudiamos, que es que primero pagamos un concepto de interés y luego pagamos un concepto de capital, ¿ya? ¿Dudas de esta parte que acabamos de ver? Ahora vamos a aplicarlo, pero ¿dudas hasta el momento? No entendí el último. Ya, el último, si nosotros comparamos, por ejemplo, el penúltimo que vimos, perdón, que era este, veíamos que todas las amortizaciones son iguales y que las cuotas son distintas entre sí, pero van disminuyendo, ¿ya? Este que está aquí, que es una anualidad francesa, o sea, una amortización de tipo francesa, es la aplicación exacta de una anualidad. Las anualidades más comunes que nosotros podemos ver en el sistema financiero, cuando pagamos un crédito, por ejemplo, nosotros como personas naturales. Detrás de, por ejemplo, el cálculo de dividendo o el cálculo de cuota de un crédito, está esta tabla, ¿ya? Y esta tabla se comporta de esa manera que vimos, que analizamos hace un ratito, que era, primero tú vas a pagar con puro concepto de interés y luego vas a pagar capital,
¿qué es lo que estamos viendo acá? La primera cuota paga 4.250 de intereses y 18.370. Proporcionalmente es mayor la amortización, ¿sí? Pero lo que está pasando técnicamente es que los intereses van disminuyendo, que es lo que está ocurriendo aquí, y el capital sigue aumentando, ¿ya? Va aumentando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la última cuota tú pagaste la mayor proporción, dentro de las últimas dos cuotas pagaste la mayor proporción del bien que tú estás adquiriendo, ¿ya? Entonces el comportamiento es de menor, disminuyen los intereses, aumenta la amortización, pero siempre, perdón, manteniendo una cuota constante, que no era lo que veíamos acá, que aquí veíamos que la amortización era constante, pero las cuotas eran todas distintas entre sí, ¿ya? Se dice que esta es la aplicación por defecto, porque por defecto el sistema financiero lo calcula de esta manera, pero ahora una empresa podría entrar en negociaciones para determinar qué tipo de amortización le conviene según el flujo, ¿ya? Ahora, según el sistema, o sea, dado el sistema financiero, probablemente el poder de negociación va a ser menor, pero por ejemplo, si son instrumentos de deuda como los bonos, nosotros elegimos qué tipo de amortización es. ¿Ya? Este tipo de amortización ustedes lo pueden ver en un bono amortizable o installment. ¿Lo habían visto? Como en un bono. Sí. Ya. Ese es el concepto que está detrás, lo que veíamos en los bonos. Cuando ustedes vieron bonos, ¿vieron cómo se construía su tabla de desarrollo o solamente los conocieron? ¿Cómo hacer la tabla de amortización? Ujú. Sí. Ah, súper, entonces vamos a hacer los ejercicios entonces. Lo importante aquí es que ustedes tengan presente que existen dos grupos de amortización, uno que es con pago único y otro con series de pago. El monto único básicamente no quiere decir que solamente vamos a pagar una vez, sino que básicamente lo que está pasando es que el concepto del principal se devuelve una vez, ¿ya? Se devuelve con los intereses al final o se devuelve solito y todos los periodos pagamos los intereses. Y con series de pago lo que vemos es que el principal, lo adeudado, lo vamos rebajando periodo a periodo, ya sea gradual con una francesa, ya sea constante o ya sea con una cuota variable, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es centrarnos en esta, que aquí estarían como los tres bonos que ustedes conocen. El primero era cupón cero, el segundo era un bullet y el tercero es un bono amortizable, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, en los bonos pueden haber pagos mixtos, o sea, puede partir siendo un bullet y terminar siendo un bono amortizable, o siendo cupón cero y terminar amortizable. Ya eso puede pasar. Ahora, respecto a las deudas con instituciones bancarias, eso no pasa, ¿ya? O sea, se elige un tipo de método de pago y con eso se calcula. Y por defecto viene la amortización gradual, ¿ya? Entonces vamos a hacer estos ejercicios que están aquí. Ya está todo rayado esto. Y lo vamos a hacer en Excel, ¿ya? Voy a desaparecer un momento, porque aquí es cuando empiezo a desconcentrar. Perdón, me equivoqué. Ya, entonces, vamos con esto. Dice, usted compra una casa cuyo valor es de 3.500 UF, pagando el 20% al contado. Si las condiciones del crédito hipotecario son 20 años plazo, a una tasa de interés nominal del 12% anual, mensual, y cuotas iguales mensuales vencidas. Determine el valor de la cuota, el cuadro de amortización hasta el periodo 4 y el saldo para realizar un pago adelantado luego de pagar la cuota 99 y los intereses y determinar los intereses de la cuota 100. Y aquí es y determinar los intereses de la cuota 100. Entonces lo vamos a llevar
a un Excel. Y vamos a rescatar la información que necesitamos. Entonces dice, usted compra una casa cuyo valor es de 3.500 UF. Entonces la pregunta es, ¿esto es un valor futuro o es un valor presente? Valor presente. Exactamente. Ahora, un truco es que en amortizaciones siempre se trabaja con el valor presente, ¿ya? Para hacer cálculo de cuotas, por ejemplo, siempre da valor presente. Entonces, la casa cuesta hoy día 3.500 UF. Dice que hay un pago al contado, no cantado, del 20%. Entonces vamos a determinar cuál es el 20% de las 3.500 UF. Es decir, nosotros pagamos 700 UF hoy, ¿ya? Las condiciones del crédito son a 20 años plazo, entonces el crédito se va a solicitar por lo restante. Y las condiciones es que es un plazo en años, de 20 años, y una tasa de interés nominal es de un 12% mensual, capitalizable mensual. El concepto de cuotas es que las cuotas son iguales, por lo tanto vamos a tener que determinar cuál es el valor de la cuota. Aquí nos dicen, determine el valor de la cuota, el cuadro de amortización, el saldo el saldo para realizar un pago adelantado luego de haber pagado la cuota 99, es decir, luego de pagar la cuota 99, quiero realizar un pago adelantado sin gastos de intereses o administrativos, solamente quiero ver cuánto tendría que pagar y determinar los intereses de la cuota 100. ¿Ya? Esas son nuestras preguntas que vamos a resolver. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí, como es una amortización y estamos buscando la tabla de amortización, estamos frente a una anualidad vencida bajo un concepto, cuando no nos dicen nada, es una amortización francesa, ¿ya? ¿Ya? O lo que se llama gradual. ¿Sí? Otra cosa importante que analizamos aquí es que no tenemos periodos de gracia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? No tenemos periodos donde no vayamos a pagar. ¿Sí? Porque aquí no nos dice nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la cuota. Y aquí hay dos opciones, ¿ya? La primera opción que tenemos es calcular la cuota a través de la fórmula completa, que la podemos traer para que ustedes la tengan al momento de leer este Excel, que sería esta que está aquí. La podemos traer. Y podemos calcular la cuota con esto o con una fórmula de Excel que hago, ¿ya? Vamos a hacerla con las dos para que quede en consideración, ¿ya? Lo que me pregunta la cuota, y lo mismo que estoy viendo acá en la fórmula, es que necesito la tasa de interés, ¿sí? ¿Y tengo algún problema con la tasa de interés o puedo llegar e incluirla? ¿Tiene que ser efectiva o no?
Exactamente. Entonces no puedo llegar y hacer esto. Por lo tanto, aquí lo que me faltaría es determinar la tasa de interés efectiva, ¿cierto? Ya. Si yo tengo un 12% anual, capitalizable mensual, ¿en qué tipo de tasa efectiva se va a transformar? ¿En una efectiva? Si no, No, ¿sí? pero dice que ese 12% está mensual o es anual. Es anual, la tasa es anual, pero capitalizable mensual. Ah, entonces se lleva La meses. tasa va a ser ¿En qué efectiva se va a transformar? anual o no. No, en mensual, porque por la capitalización es la que manda. Ay, Esta anual mensual, lo que quiere decir que esta tasa es anual, pero se capitaliza mensual. Por lo tanto, los intereses efectivos van a ser mensuales, y para eso yo tendría que dividir esto en 12. ¿Sí? ¿Duda hasta ahí la conversión de tasa que acabo de hacer? Recuerde, de una nominal, Debe de calcularse la tasa efectiva, ¿no? ¿ah? Disculpe, no le escuché bien. Acuérdense de esta tablita que vamos a dejar aquí. La pregunta ¿es una nominal? Sí, por lo tanto la tengo que transformar en una efectiva. Para transformarla en una efectiva solamente tengo que dividir por la capitalización, por el tipo de capitalización. En este caso, el tipo de capitalización es mensual. Y aquí dice, y aquí también lo escribimos. Por lo tanto, la efectiva se va a transformar en una efectiva mensual, y yo lo que hago es preguntarme, ¿cuántos meses tiene un año? Y tiene 12, por lo tanto, divido la tasa anual en 12. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? no. ¿No? ¿Seguros con conversión de tasa? Y ahora sí podría sacar la cuota. Ahora sí, pero voy a tener otro problema, porque me van a preguntar los periodos, y los periodos están en años. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? El plazo, Transformarlo a meses. exacto. Entonces voy a decir 20 por 12. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo aquí es decir, es un 1% efectivo mensual y son 240 cuotas. Y ahora sí tendría como todos los datos que me solicitan, porque necesito el valor presente, necesito el plazo y necesito la tasa de interés. Eso es todo lo que me necesito acá para yo poder determinar la cuota. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar la fórmula pago. La Pero ahí misma. el valor presente sería el valor del crédito, ¿no? Ah, verdad, sí, lo siento. Entonces, esta es la propiedad. Y el crédito sería nuestro valor presente. Muchas gracias. Entonces aquí serían los 2.800. Ahí sí. Entonces vamos a hacer la fórmula de pago. Es la misma que está aquí. Excel la tiene una fórmula financiera y dice, ¿cuál es la tasa? La tasa es un 1% efectivo mensual. Por lo tanto, los periodos tienen que estar en meses. Dime cuánto es lo que solicitas. Yo solicito 2.800 UF. Y listo. Esto me da en negativo, por lo tanto yo siempre lo multiplico por menos 1. Esta sería la cuota. 30,83 UF. ¿Sí? Que si nosotros hacemos esta fórmula que está aquí, nos debería dar exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Dudas con lo que hice? Excel nos simplifica un poco la vida con estos paréntesis.
¿Dudas? ¿No? Ya. Súper, entonces lo que tenemos que hacer ahora es lo que nos piden, que es la tabla de amortización. Como tenemos para hacer las 240, vamos a hacer las 240, ¿ya? Porque, bueno, en Excel se va a eh, actualizar automáticamente hacia abajo, así que vamos a hacer la tabla de amortización. Vamos a decir primero el periodo, la cuota, el monto, aquí podemos poner número de cuota, la cuota en pesos, después tenemos los intereses, la amortización y por último el saldo final. Hay otras tablas que las pueden hacer con un saldo inicial, pero yo creo que es repetir mucho los datos, ya se pone como adelante de la cuota. Entonces el periodo en este caso corresponde a lo mismo que el número de la cuota, por lo tanto es del 1 a la 240. Más arriba, aquí, está la 240. Y corresponde exactamente a lo mismo que el número de cuota, ¿ya? ¿En qué caso podría ser distinto? En el caso de que tuviéramos gracia, por ejemplo. Ya decir que van a haber cuotas que no vamos a pagar completamente, entonces son facilidades que nos entregan para el pago, y en ese es el único caso donde la cuota y el periodo no coinciden. En el periodo cero no pagamos cuota, no pagamos interés, así, perdón. Pagamos una cuota que es los 700 UF, que es este monto al contado. No pagamos intereses, no pagamos amortización y el saldo final básicamente del crédito son de 2.800 euros. Esto que está aquí es opcional, porque uno podría agregar, perdón, aquí lo que yo les decía, el saldo inicial. Y técnicamente uno diría que el saldo inicial eran 3.500, yo pagué 700, entonces la amortización fue de 700 y el saldo final quedó en 2.800. Ahora, esto es opcional. Ustedes podrían solamente señalar que el crédito es por 2.800, porque eso es lo que se va a amortizar. Entonces, esto es el crédito. Esto es el pie del 20%. No, pero lo hacemos así nosotros. Igual así nos han enseñado, ¿sí? Súper, ya, genial. Y este sería el valor de la propiedad. Ahora, la cuota dijimos que era 30,83. Es la misma para todos. La tasa de interés va a ser 2.800 por la tasa de interés del 1%. Y este 1% tiene que estar fijado porque es siempre constante. El saldo inicial es el saldo final anterior. Y la amortización es la cuota menos los intereses. El saldo final anterior menos o el saldo inicial menos la amortización. Ahí sí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la tabla de amortización completita y nos da 0. ¿Ya? Y ahí estaríamos bien. Ahí. ¿Sí? ¿Dudas con esta tabla? ¿Ustedes se manejan con la tabla? ¿Dudas? No, ¿No?
Ya, entonces, lo que tenemos que entender es que todos los saldos finales, todos los que están aquí hacia abajo, son valores presentes, ¿ya? Luego de haber pagado la cuota 4, por ejemplo, el valor presente es este que está aquí, 2.788. Luego de haber pagado la cuota 11, el valor presente, luego de haber pagado la cuota 11 es 2.767. Entonces, todos estos valores finales son sus valores presentes en el periodo correspondiente, ¿ya? Esa sería la tabla de amortización del crédito. Me equivoco. ¿Ya? Ahora lo que tenemos que ver es, luego de pagar la cuota 99, ¿cuánto es lo que debo tener si quiero realizar un pago por adelantado? ¿Ya? Entonces vamos a hacer este que está aquí. Lo que podríamos hacer básicamente es ir y mirar la tabla, decir cuánto debería pagar, ¿sí? Así como en forma simple. Entonces, dice, luego de pagar la 99, ¿cuánto tengo que pagar si quiero pagar por adelantado? Entonces, estamos buscando la 99, esta es la cuota 99. ¿Cuánto debería pagar? 2.325,05, ¿ya? Pero lo que quiero que entendamos aquí es el concepto que está detrás, que es luego de pagar la 99, ¿cuánto tengo que pagar por adelantado? Que básicamente lo que estoy haciendo aquí es, ya pagué la 99, son 240 cuotas, entonces yo lo que quiero hacer es tomar este conjunto que está aquí y traerlos a este presente, ¿ya? La pregunta es, ¿cuántas cuotas hay entre medio de estas dos? 141. Exacto, 141 que no se han pagado. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es traer al valor presente 141 cuotas, ¿ya? Entonces, ahora sí nosotros utilizamos la fórmula que estaba acá arriba. Esta tabla está gigante, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es decir, mira, el valor presente yo no lo sé, qué es lo que estoy buscando, a 141 cuotas. La tasa de interés dijimos que era un 1%. Los periodos son 141 cuotas. Y la cuota es de, la voy a tomar desde aquí, 30,83. Entonces tengo que calcular el valor presente. Entonces lo que vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer bien a la antigüita, vamos a ocupar toda la fórmula completa. Vamos a decir, mira, la cuota la vamos a multiplicar por, vamos a poner todos los signos para que quede igual, por un numerador que es 1 más la tasa de interés, que va a estar elevado a 141 y todo eso va a estar menos 1. Ahora, eso lo vamos a dividir en 1 más la tasa de interés, perdón, lo vamos a elevar a 141 cuotas y todo eso lo vamos a multiplicar por la tasa de interés. ¿Ya? El valor presente, según esta fórmula, 2.325,05. Y ahora lo que voy a hacer es comprobar si este dato es igual al anterior, ¿ya? Que está aquí. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, va a ser una fórmula de igual sí, este dato es igual a este que está acá, entonces diga que sí, y si no, diga que no. Entonces en este caso nos dijo que sí, son iguales. ¿Ya? Y eso es lo que está haciendo básicamente Excel, o eso es lo que está haciendo la tabla de amortización, cuando yo veo estos valores que están aquí. Serían el saldo insoluto de las cuotas restantes. ¿Dudas?
Se supone que se pagó la cuota 99 y de ahí cuando dice quiero realizar un pago adelantado, o sea, paga la 141 cuota al tiro después de haber pagado la 99. Sí, es como un caso hipotético, por ejemplo, de que uno pagó la cuota 99 y el día siguiente se da cuenta que se ganó el kino. Ah, ya. Ya hubiera sido distinto si dice, en la cuota 99 quiere hacer un prepago adelantado. Vamos a hacer este supuesto. Diga, en la cuota o al momento de pagar la cuota 99, quiero realizar un pago adelantado. ¿Cuál sería la diferencia entre ese y el de arriba? Que en este, la 99 está pagada, por lo tanto no la tenemos que pagar. Mientras que en este, las cuotas por pagar no serían 141, sino que serían 142. ¿Qué? Porque la cuota 99 aún no está pagada. Entonces tendríamos que hacer exactamente la misma fórmula, pero ahora con 142, y como ya vimos el monto, en este caso debería darnos 2.332,55, porque la 99 todavía no está pagada. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Super. Ahora, lo que me preguntan después es ¿cuánto es el interés que posee la cuota 100? ¿Cómo yo calculo los intereses de una cuota? ¿Cómo se calculan los intereses en una tabla? El valor futuro menos el presente. ¿Ya? Este sería el interés como total. Pero, por ejemplo, si yo les digo que cada cuota contempla amortización e intereses, ¿cómo calculo yo esos intereses? Por ejemplo, aquí en la tabla. ¿Cómo se calculan estos intereses? El saldo inicial por el interés. Ya. Entonces, si es el saldo inicial o el final anterior por la tasa de interés, a mí me están preguntando cuál es el interés que posee la cuota 100, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Cuál es el primer paso que yo debería tener? La tasa de interés, ¿cierto? ¿Lo tenemos? Sí, en 1%. Lo otro que necesito saber es el saldo final anterior. ¿Cuál sería el periodo del saldo final anterior? Estoy preguntando por la cuota 100. ¿Del 99? El 99. Entonces, ¿qué debería hacer yo para saber el saldo final anterior? ¿Qué cálculo debería hacer? Calcular el valor presente de ¿qué? ¿De la cuota 99? Dice el interés de la cuota 100. ¿Yo qué debería hacer? Debería tener el saldo debería tener el saldo de la 99, pero para obtenerlo, ¿qué valor presente debo calcular? ¿El saldo qué? El saldo insoluto. Y la pregunta es, ¿el saldo insoluto de qué? Voy a hacer de nuevo este grafiquito. Dice, tengo 240 cuotas, pero yo quiero saber la cuota 100, cómo se compone, ¿ya? Para ello, yo necesito la cuota 99, para poder calcular la cuota 100. Entonces, si quiero saber cuánto es lo que debo hasta este momento, ¿qué es lo que hago yo? Sacar un valor presente del saldo insoluto. ¿Cuántas cuotas todavía no pago? 141. 40 menos 99. Entonces, ¿cuánto era el saldo insoluto de las 141?
Lo calculamos, está arriba. Los 2000. 25, exacto. Entonces, con este dato, ¿yo puedo obtener ahora los intereses? Sí. Sería el saldo insoluto, la 99, por la tasa de interés. Son 23,25. Si es que no cambia esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es ir a observar si estos son los valores de la cuota 100. Entonces, la cuota 100, estos son los intereses. 23,25. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Una función sí. Igual sí. Este valor es igual a este que anda por aquí. Entonces diga son iguales. Y si no, diga que son distintos. Y son iguales. Entonces, para determinar, estaba bien lo que hicimos al principio, para determinar los intereses de la cuota 100, lo que teníamos que ver era el saldo anterior por la tasa de interés. Ya, la tasa de interés la teníamos, y cuando nosotros decimos el saldo final anterior, estábamos hablando del saldo final a la cuota 99. Por lo tanto, para saber el saldo final a la cuota 99, teníamos que haber determinado el saldo insoluto de las 141 cuotas que todavía no se pagaban. ¿Sí? Y con eso yo voy a obtener el saldo insoluto de las 141, pero ya la habíamos calculado, por lo tanto, básicamente las tomamos de aquí. Y con eso le aplicamos la tasa de interés para poder obtener cuántos son los intereses que posee esta cuota. ¿Dudas? No. Ya, súper. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. El viernes continuamos. Yo les hago llegar esto. Adicionalmente, les voy a enviar un mail confirmando la entrega de los controles y eso. ¿Ya? ¿Algo que mencionar para finalizar? Carla, una consulta. Ujú. La entrega de la tercera entrega del trabajo, ¿para cuándo es? El 19, para este viernes. Oh, Sí, ya. a ver. Sí, me hablan. Me hablan cómo van, ¿ya? Me hablan el 18. Me escriben, ¿ya? Para ver cómo van avanzando. Si no, Yo damos un no prórroga. avanzo nada. Ya, si no, damos un poco de prórroga para la otra semana. ¿Ah? La otra semana tenemos la solemne, esta semana como que nos llenaron de controles, de trabajo. ¿Esta? Sí, como que fue como la semana de todo. Si se supone que esta semana no deberíamos hacerles controles, nada. Se suponía, o sea, pero bueno, ya pasó, ya no. Sí. Pero Si no, me van comentando ustedes mismos cómo vamos con la entrega. Mire, a mí lo que me importa es que la siguiente entrega se cumpla, ya la de julio. porque también hay una parte que hay que entregar, que es como la entrega final, que se entrega así como todo corregido. Sí, Y aparte hay que hacerte un video, ¿eso también corre o no? sí, pero es como una presentación solamente. Mira, yo digo máximo 10 minutos, pero puede ser 5 minutos donde ustedes estén en una conversación, por ejemplo, así mismo como estamos ahora, y ¿Ya? se graben. Y presenten, hagan como una presentación del informe de qué es lo que hicieron, cuál fue su empresa y Ya. cuáles son las conclusiones generales, ya tanto de la investigación como de aprendizaje. Ya. ¿Ya? No es así como quiero que me presenten todo el informe. No, no Como los hay. puntos más importantes. Los puntos más importantes que sean para ustedes los más relevantes respecto a su aprendizaje y lo que ustedes pudieron como aplicar.
si pudieron aplicar o no la materia, si sirvió o no sirvió, lo que ustedes quieran decir. Ya. Eso. Ujú. Ojalá alcancemos por el viernes 19, ¿ya? Ahora, si por ejemplo no han hecho la corrección del informe anterior, ya están como pensando en no voy a alcanzar a corregir el anterior y además hacer el actual, como en la entrega de ahora, prefiero que me hagan la entrega de ahora, ¿ya? Y la corrección la hagan luego, Ya. ¿ya? Para poder evaluar esta parte y poderles darle un feedback antes, como aunque De cómo sea, claro, Ya. ¿sí? Ujú, gracias. Ya, súper. Ahí me van contando cómo van. Que Bueno, les vaya muy bien y nos vemos el día viernes. chao, que estés bien. Igual, profe. Cuídense.